Muy buenos días a las señoras vocales, a las señoras y señores directores que se encuentran en el área, en la sala de sesión virtual, con la finalidad de observar la sesión ordinaria número 048-2025 convocada para las 12:30. Por favor, señor secretario, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes. Me permito tomar asistencia con fines de constatar el quórum. Vocal Solanda Goyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria número 048-2025. Gracias, señor secretario. Se instala la presente sesión, contando con el quórum reglamentario, siendo las 12:36. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Señor presidente, con su autorización procedo a la lectura. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, AP 0523 de CNCD 2025, JH, prescribe jueves 29 de mayo de 2025. 3.2, AP 0551 SNCD 2025, JH, prescribe jueves 29 de mayo de 2025. 3.3, AP 0474 SNCD 2025-GB, prescribe viernes 30 de mayo de 2025. 3.4, AP 0583 de CNCD 2025-GB, prescribe viernes 30 de mayo de 2025. 3.5, OFS 0326 de CNCD 2024, JH, prescribe viernes 30 de mayo de 2025. 3.6, OFS 0379-SNCD-2024-BL, prescribe sábado 31 de mayo del 2025. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración, antes de poner a consideración el orden del día, quisiera consultar a la Secretaría si es que en puntos varios existe información que deba ser catalogada como urgente. Señor presidente, me permite informar a este pleno que ha ingresado el siguiente expediente: AP 0603 SNCD 2025, GB, que prescribe el viernes 30 de mayo de 2025. Gracias. De conformidad a lo que establece, ¿hay otro expediente, señor secretario, no? Solamente ese, señor presidente, para poder considerarlo como urgente. De conformidad con el artículo 9 del reglamento de sesiones, se califica como urgente. Siendo así, pongo a consideración el orden del día a las señoras vocales si es que existe alguna observación. No tengo observaciones. Al no existir observaciones, queda aprobado el orden del día. Por favor, señor secretario, continúe. Continuamos, señor presidente. Punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. El siguiente punto, señor presidente, con su anuencia, es la Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, AP 0523-SNCD 2025, JH, prescribe el jueves 29 de mayo de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente, y me permite informar adicionalmente que se encuentra conectado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, prevista para intervenir en este punto. Gracias, señor secretario. Se doy la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El presente expediente es el signado con el número AP 0523 SNCD 2025 JH en contra de los abogados Juan Agustín Jaramillo Salinas, Carlos Vinicio Aguirre Tobar y Genaro Reynoso Cañote por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. El recurrente es el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas. Los servidores judiciales sumariados habrían incurrido en retardo en la emisión de la sentencia escrita dentro del juicio ordinario número 08331-2018-00180, puesto que la resolución oral fue emitida el 28 de febrero del 2023 y el 24 de abril del 2024, la señora Alexia Ana Paredes Sandoval presentó un formulario de reclamos y quejas
mediante el formulario F06, mediante el cual informó sobre dicha demora. Además, pese a ser notificados por correo institucional el 23 de abril del 2024 sobre dicho formulario, no emitieron pronunciamiento alguno, por lo que habrían incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario, se pudo evidenciar que el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas, en calidad de juez ponente de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, abocó conocimiento de la causa en referencia mediante providencia de 29 de abril de 2022, señalando además audiencia para el 15 de junio de ese año. Posteriormente, no se elaboró ni notificó la sentencia escrita en el plazo legal. A pesar de que el acta de audiencia fue cargada en el sistema SACHI el 14 de abril del 2023, no se evidenció avance alguno en la elaboración del fallo escrito. Es así que el 24 de abril del 2024, la ciudadana presentó el formulario F06 manifestando que habrían transcurrido más de 418 días sin respuesta. En virtud de este requerimiento, recién el 9 de mayo del 2024, el juez ponente, hoy sumariado, emitió una providencia señalando que la sentencia se encuentra en trámite de elaboración, sin que conste su remisión al resto del tribunal para la correspondiente firma. El retardo atribuible al juez ponente, conforme a los elementos probatorios que obran en el expediente, es de 1 año y 25 días, contados desde el 14 de abril del 2023, fecha en la que la causa fue puesta en su conocimiento, tras la subida del acta de la audiencia, hasta el 9 de mayo de 2024, fecha en que consta en el expediente la providencia en que el juez señala que la sentencia se encuentra en trámite de elaboración. Es así que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas por sus actuaciones como juez ponente de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Segundo, ratificar la resolución emitida por el abogado Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, el 23 de abril de 2025, mediante la cual se declaró al abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas por sus actuaciones como juez ponente de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas dentro de la causa número 083-31-2018-00180, responsable de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las señoras vocales si es que existe alguna observación en este expediente. No tengo observaciones. Sin observaciones. Gracias. Al no existir observaciones, elevamos moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Boisclar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos a favor, afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. 3.2 AP 0551 SNCD 2025 JH prescribe jueves 29 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Bien. Los sumariados son el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y los doctores Juan Francisco Morales Suárez y Genaro Reynoso Cañote. Son jueces de la Sala Especializada de lo Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la provincia de Esmeraldas. Además, la doctora Mónica Catherine López Clavel, cargo secretaria de la Sala Especializada de lo Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la provincia de Justicia de Esmeraldas. El hecho, en resumen, se muestra así. Los servidores sumariados dentro de la causa de impugnación del acta asignada con el número 08371-2021-00276 no habrían reducido a escrito la sentencia emitida en la audiencia oral, inobservando los términos previstos en el artículo 93 del Código Orgánico de Orgánico General de Procesos
por lo que presuntamente habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del subdirector nacional de control disciplinario. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Cabe indicar que dentro del presente expediente el recurrente es el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas, juez de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. De la revisión y análisis del expediente disciplinario, así como de los elementos probatorios constantes en el mismo, se establece que mediante auto de 29 de mayo del 2024, el director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura dispuso la apertura de un sumario disciplinario en contra del hoy recurrente, abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas, por cuanto habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuya aplicación está condicionada a la inexistencia de otra sanción expresa para el incumplimiento que se imputa al servidor. Dicho esto, de los elementos que obran en el expediente, se ha constatado que los hechos que dieron origen al sumario disciplinario, esto es, la no reducción a escrito de la sentencia dictada en audiencia oral, inobservando el artículo 93 del COGEP, encuentran su tipificación en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en el numeral 5, que establece incurrir en negativa o retardo injustificado en la prestación del servicio al que está obligado u obligada la funcionaria o el funcionario judicial. En este contexto, se ha podido verificar que aún existiendo una norma expresa que sanciona la conducta en la que presuntamente incurrió el recurrente, en inobservancia del catálogo de infracciones prevista en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, no solo se aperturó un sumario disciplinario en su contra, sino que se le declaró responsable y se le impuso la sanción de amonestación escrita por el cometimiento de la infracción prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por una falta cuya descripción típica no se ajusta a la conducta atribuida, inobservando los principios de legalidad y tipicidad, y con ello vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso del recurrente, por lo que debiendo impertinente declarar la nulidad del sumario disciplinario desde el auto de 29 de mayo del 2024, esto es, desde el auto de inicio. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la nulidad del procedimiento sumarial a partir del auto dictado el 29 de mayo de 2024, constante de fojas 17 a 19, del expediente disciplinario número OF 08001-2024-0037. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura continúe con el trámite legal correspondiente con base a sus competencias. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación en virtud de lo señalado en el último párrafo del punto 4 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a la señora vocal y el señor presidente si tienen observaciones. Ninguna. Observaciones. Perfecto. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Había dicho que yo tengo observaciones. Perdón, yo te escuché que no tenías observaciones, perdón. Gracias. Yo quiero pedirle al Subdirector Nacional de Control Disciplinario que lea el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos a que se hace referencia para la tipicidad. Claro. Si me permite un segundo para ubicar. Y la norma disciplinaria también. Artículo 93. Artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos. Pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia, la o al juzgador pronunciará su decisión en forma oral, excepcionalmente, y cuando la complejidad del caso lo amerite, podrá suspender la audiencia por el término de hasta 10 días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión, determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta 10 días. El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado conforme lo dispuesto
por la ley. Hasta aquí, doctora. Gracias. A ver, yo he revisado la causal por la cual inicia el proceso disciplinario, que es esta de incumplimiento de aplicación de normas y enumera la falta leve, constitución, leyes, reglamentos, decisiones del Consejo de la Judicatura. De la lectura que nos hace el subdirector aparece que hay una norma expresa en el Código Orgánico de la Función Judicial que dice que la sentencia tiene que ser reducida a escrito. Si es que no puede hacerlo el mismo día de la audiencia, luego de que la pronuncie, tiene 10 días término. Entonces, a mí sí me ha generado esta duda, ¿no? Creo que hay la posibilidad de que se haga la aplicación del artículo 107, numeral 17, como el que siempre solemos utilizar, que es el 107, numeral 5. Y tengo allí una reflexión. Se está declarando la nulidad. Yo no creo que quepa la nulidad en este caso, porque hay un procedimiento que se ha hecho respetando los derechos del debido proceso de las personas que están dentro de la sustanciación. También se han cumplido los procesos que establece nuestro reglamento de control disciplinario y me parece que es no necesariamente tiene que ir por la otra interpretación, es totalmente factible. A mí más bien en este proceso lo que me preocupa es la sanción. Creo que debió haber tenido una sanción más grave porque hay una falta, de lo que se ve en el proceso, una falta de reducir a escrito la sentencia hasta la fecha en que se inicia el proceso sumario. No había no se había cumplido con ese deber que tiene el juez. Y por otro lado, también lo que me preocupa es que si declaramos la nulidad, luego se inicia una investigación a los funcionarios. Yes. Y allí habría que mirar quién tiene la responsabilidad, siempre el director porque suscribió, pero lo que quiero decir es que nosotros estamos declarando una nulidad y luego vamos a seguir un proceso a alguien que sí hizo. No es que no hizo, claro que hizo, solo que en lugar de aplicar el 107.5, sobre la base del artículo 93 aplicó el 107.17. Entonces, no es que incumplió el deber de tipificar, de acoger los hechos para iniciar un proceso investigativo o sumario. Creo que inició directamente sumario, lo cual también, si es que iba por el 107, le tocaba hacer investigación. Entonces, yo veo un actuar positivo en función del sistema judicial de parte de la dirección. Declarar la nulidad lo que va a generar es el efecto de que se les inicie en contra de ellos por haber trabajado. Eso es lo que yo estoy reclamando, ¿no? O lo que yo observo, más que reclamo. Observo que no se puede generar este tipo de procedimientos contra las personas que están haciendo su trabajo. Que hay debilidades, como el tema de cuál es la sanción que se impone. Ya lo hemos dicho, eso hay una diferencia entre todas las provincias. Debería haber un mecanismo de comunicar criterio, eso no lo hemos logrado, pero aquí hay una actuación positiva de parte de la provincia con el ánimo de llevar a la sanción sobre el hecho que se ha identificado como falta, y me parece equivocado hacer una declaratoria de nulidad y luego perseguir a quien sí trabajó. Esa es mi reflexión, por eso yo no estoy de acuerdo con la recomendación y lo que quisiera es que sobre la base de esta reflexión, si es que desde la ponencia tiene acogida, pues variar y más bien ratificar la decisión que tomó el director provincial y por aparte, como siempre hacemos, es hacer las conversaciones desde la Subdirección de Control Disciplinario con el ánimo de unificar criterio en términos de cuáles son las sanciones que se deberían aplicar. Hasta ahí mi intervención. Doctora Yolanda, voy a entregar la palabra al área técnica para que luego usted posteriormente pueda dar algún criterio como ponente. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, cabe indicar que el Código Orgánico de la Función Judicial, justamente en el catálogo de infracciones, en el artículo 107, numeral 17, en esta infracción deja una salvedad. Esta infracción dice que, me permito leer, numeral 17 del artículo 107.
incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y esta parte es la que ha sido inobservada, la que voy a dar lectura, que ha sido inobservada por parte de la Dirección Provincial de Esmeraldas, que dice, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. ¿Cómo llegamos a establecer que existe esta sanción? Justamente por el expediente que se analizó anteriormente a este, que es de la misma provincia, en contra del mismo funcionario judicial, en donde sí la apertura por un retardo en reducir a escrito la sentencia por la infracción prevista en el artículo 107, numeral 5, que es el retardo, pero en este expediente que tenemos en este momento en exposición, la aperturan por 107.17. De allí que nosotros establecemos que, primero dos cosas, la primer cuestionamiento, que sí existe otra sanción para dicho incumplimiento y la misma se encuentra prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y en virtud de aquello, la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17, no podría ser aplicable para este caso conforme lo establece la misma tipificación. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, doctora Zulana Goyes, tiene la palabra. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, ¿no? Pero Cristian no analiza otra parte. El 107, numeral 5, te habla de retardo injustificado leve. Por lo tanto, ahí hay una calificación en la tipicidad. Y el hecho de que el director se vaya en cambio por incumplimiento de norma, a mí me parece mucho más potente en términos del control disciplinario. Si bien las sanciones son las mismas, pero no debería dejar de aplicar aquello, porque en el otro te está calificando. Y eso es una potestad del director. Para él seguramente no es un retardo injustificado leve, sino es un retardo injustificado porque hasta el día de hoy no se dicta sentencia. Por lo tanto, cabe perfectamente. A mí me parece que allí hay un exceso de finura en la interpretación que toca hacer el momento de aplicar. Yo realmente creo que si el director se fue por sancionar a través del 107, número 17, él cumplió su deber. No podemos declarar la nulidad sobre la base de un proceso que está bien llevado, tanto desde la tipicidad como dentro de cada una de las fases disciplinarias. Ese es mi criterio, ¿no? La última palabra, perdón, tiene el área técnica y posteriormente a eso llegamos a la resolución. Muchas gracias, señor presidente. Justamente los retardos que se califican en base al artículo 107, numeral 5, se comienzan a calcular desde el tiempo que determina la norma. Entonces, en este caso, la norma establece 10 días y de ahí se comienzan a contar los tiempos del retardo que se consideran en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. De allí que otra norma no puede, conforme lo establece el numeral 17 del artículo 107, no puede configurarse esta conducta esta tipificación para la conducta que hizo o que efectuó el servidor judicial, porque las dos van a lo mismo. Tanto el 107.5 que se cuenta por el plazo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial y el 117 obviamente es el incumplimiento de ese plazo o ese término. Perdón, solamente hago un complemento a lo que dice Cristian. Con la gran diferencia es que el numeral 5 del 107 dice falta injustificada leve, es decir, siempre y cuando le consideres leve. Si no le consideras leve y hay este otro retardo que hasta el día de hoy no hay sentencia, perfectamente aplica el artículo 93 del Código. Está súper reglado y normado a nivel de normas, Código Orgánico de la Función Judicial más Código Orgánico de Procesos, ¿no? Gracias. Doctora Yolanda Yupanqui, hemos siempre establecido la última dinámica sobre si es que existe alguien que desea mocionar aparentemente otro tipo de resolución sobre el expediente disciplinario, que sea esta persona que pueda enviar o en este momento mocionar una postura diferente a lo que ponen en conocimiento y resolución
de las vocalías. Si es que obviamente usted como ponente le consulto, si es que usted tiene otra postura o se mantiene en los informes, yo le rogaría, por favor, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece el reglamento y aparentemente por las fundamentaciones de índole legal de la doctora Solanda Güelles, que quiere dar un nuevo sentido a las recomendaciones, yo más bien le solicitaría comedidamente que pueda retirar su moción por ahora para darle a la doctora Solanda Güelles la oportunidad de que pueda fundamentar, de ser necesario, otra postura. No emocionado, doctor, muy buenas, con su permiso. No he emocionado absolutamente nada. Yo estoy, no tengo emoción, más bien pienso que la doctora Güelles, que es la que tiene las objeciones, podría emocionar algo diferente, pues yo voy a recomendar el tema de la recomendación que estableció la Subdirección de Control Disciplinario. Gracias. Doctora Güelles tiene la palabra, si es que desea hacer el uso de la palabra en este momento. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues yo sí mocionaría una decisión diferente que sería ratificar la decisión adoptada por la Dirección Provincial de Esmeraldas en relación a la sanción impuesta a los sumariados, que son varios, ¿no? Esa sería mi moción. Y el resto, obviamente, lo de rigor, que es cambiar, porque no sería declarar la nulidad, sino los otros elementos que siempre se ponen en el proyecto de resolución. Gracias, doctora Güelles. No ha tenido apoyo su moción. En este momento entrego la palabra a la doctora Yolanda Yupanqui, que es la ponente en este caso. Ya. No existiendo apoyo para la moción de la doctora Solanda Güelles, elevo a moción la recomendación elaborada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Güelles Quelal. En contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo los resultados con 2 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el siguiente punto, 3.3, AP 0474 SNCD 2025-GB, prescribe viernes 30 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Güelles. Muchas gracias. Traiga la llave, por favor. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Aquí el sumariado y recurrente es Lenin Andrés López García, ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, quien también cumple las funciones de técnico de ventanilla del complejo judicial del Cantón Guaranda. Y se indica que él presuntamente habría ejecutado el ingreso histórico de la causa número 2304-2008-238, sin contar con la debida autorización por parte del director general del Consejo de la Judicatura, por lo que habría inobservado el instructivo para la habilitación y uso de la opción de ingreso histórico en el módulo de sorteos del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano SATGE, que fue aprobado mediante resolución CJDG 2017-80 de 4 de agosto de 2017, emitida por el director general del Consejo, misma que fue suplida por la resolución CJDG 2023-243, actualmente vigente, incurriendo presuntamente en infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho cumplimiento. Por favor, que a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario podamos conocer los demás elementos que nos permitan hacer el análisis y también la recomendación. Con su autorización, señor presidente. Muchas gracias. Mediante resolución del 9 de abril del 2025, el servidor sumariado fue declarado responsable por incurrir en el cometimiento de la infracción prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece lo siguiente: incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución,
instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos, y esta parte que es importante porque está en el auto de inicio, y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. Esto por cuanto no ejecutó el ingreso histórico de la causa número 02304-2008, 0238 en el complejo judicial del Cantón Guaranda, lo cual contaba con la debida autorización del director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces, realizando en su lugar el ingreso histórico de la causa número 02304-2008, 00238 en la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guaranda, sin observar el procedimiento aplicable para tal efecto. El procedimiento para realizar el ingreso histórico de las causas se encuentra previsto en el instructivo para la habilitación y uso de la opción de ingreso de histórico en el módulo de sorteos del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATYE, que fue aprobado mediante resolución número CJDG 2017-80 de 4 de agosto de 2017, emitida por el director general del Consejo de la Judicatura, misma que fue suplida por la resolución número CJDG 2023-243, actualmente vigente, cuyo incumplimiento es lo que se está atribuyendo al sumariado en el presente expediente disciplinario. Dicho esto, y en atención al principio de tipicidad, el cual exige que la conducta atribuida al servidor sumariado se ajuste de manera precisa a la infracción disciplinaria imputada, se observa que en el presente caso no se han configurado los elementos constitutivos de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, la cual fue imputada tanto en el auto de inicio de 30 de mayo de 2024, así como en la resolución de 9 de abril de 2025, debido a que en su descripción típica hace expresa referencia al incumplimiento de disposiciones emanadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la conducta atribuida al servidor sumariado fue la inobservancia de una resolución emitida por la Dirección General, lo cual no pertenece al grupo normativo especificado en la infracción disciplinaria, por lo que no se adecua a los presupuestos del tipo infractor, y en consecuencia no se podría determinar su responsabilidad en virtud del derecho a la seguridad jurídica. Por otro lado, en la resolución de 9 de abril de 2025, la autoridad provincial fundamentó su decisión en que el sumariado también habría inobservado lo previsto en el artículo 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, es preciso aclarar que esta inobservancia no fue atribuida en el auto de inicio, por lo que dicha imputación resulta improcedente en la fase resolutoria. Tanto más que el servidor sumariado no pudo ejercer su derecho a la defensa desarrollando sus argumentos de descargo y anunciando prueba de la que se creía asistido en la etapa procedimental oportuna. Esto es a partir de la instrucción del sumario disciplinario. En virtud de los argumentos expuestos y en atención al principio de presunción de inocencia, garantía básica que forma parte del derecho al debido proceso, debiendo pertinente aceptar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado y revocar la resolución del 9 de abril de 2025 emitida por el abogado Haroldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura. En virtud de estos hechos, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Lenin Andrés López García por sus actuaciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, cumpliendo funciones de técnico de ventanilla del Complejo Judicial del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Segundo, revocar la resolución del 9 de abril de 2025 expedida por el abogado Haroldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al abogado Lenin Andrés López García por sus actuaciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, cumpliendo funciones de técnico de ventanilla del Complejo Judicial del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, la sanción de amonestación escrita por el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Lenin Andrés López García por sus actuaciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Adicionalmente a esto, señor presidente, señores vocales, a criterio de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario, creería pertinente que se inicie una investigación en virtud de dos hechos. El primero, la falta de tipificación en relación a la inobservancia del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que en este caso en particular, presuntamente podría el servidor haber inobservado sus deberes previstos en el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial al no cumplir el procedimiento emitido por el director general. No obstante, como señalé en el antecedente, en el auto de inicio no se puso como tipificación la inobservancia del Código Orgánico de la Función Judicial, sino únicamente que se inobservaron decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente a esto, la segunda observación que hace el suscrito
es que la Dirección Provincial de Bolívar omitió presuntamente haber puesto una infracción de carácter gravísimo, como es la manipulación del sistema automático, el sistema de la función judicial, dado que este hecho es que habrían modificado o habrían habilitado el uso de la opción de ingreso histórico del módulo de sorteo del sistema de trámite judicial ecuatoriano sin la autorización del director general. Hecho que para el suscrito es gravísimo y que podría haber conllevado a una manipulación del sistema. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Yo estoy en la ponencia de este caso y por las últimas recomendaciones que hace Cristian, yo quiero consultarle, porque del expediente aparece que el funcionario sí tenía la autorización del director general para hacer el ingreso. Para una causa, pero él ingresó otra causa. Agregó un dígito. Es el 0 que agregó. Sí. Es el 0. Pero eso, de lo que se entiende en el expediente, lo hizo porque el sistema no funcionaba y hacía todos los esfuerzos por ingresar y por eso le puso un 0 adicional. Sí. O sea, o son dos causas distintas con contenido distinto. Le agregó un 0 adicional. A la misma causa. A la causa en la que le habían dispuesto. O sea, lo que correspondería es haber solicitado que se le autorice con el número completo, ¿no? Miren, me parece que a veces llegamos a unos niveles que distorsionan el sentido del control disciplinario. No, me parece que en justicia este chico hizo lo que le correspondía y pidió la autorización que necesitaba y se le dio la autorización que necesitaba. Y lo que hizo es el esfuerzo de trabajar. No se puede pretender sancionar a la gente que trabaja. El control disciplinario severo y sancionatorio es para quien no trabaja, para quien hace mal sus funciones, pero no para la gente que está esforzándose. Inclusive él hizo una alerta al área de tecnologías de su provincia. Al menos yo, porque veo que la doctora Yupangui también tiene algún criterio, yo me ratifico en la recomendación como está escrito, sin los agregados que ha propuesto Cristian. Por favor, doctora Yolanda Yupangui. A ver, justamente, y en eso estoy completamente de acuerdo con la doctora Goyes. Si bien es cierto, existe un número, entre comillas, diferente, porque por la necesidad de que el sistema se habilite, le aumentó un 0, el 0 a la izquierda no significa nada, no alteró el número sigue siendo el mismo. Además, no es otra causa, es la misma causa. Y para culminar, sí pidió la autorización y sí existe la autorización. Por tanto, no le encuentro yo que haya mala intención. Además, no se causó daño a nadie en absoluto. Entonces, yo en este punto tengo ya mi criterio. Por favor, doctora Goyes, si va a elevar a moción. Tiene la palabra, doctora Goyes. Elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y que consta en el expediente que estamos conociendo. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Yolanda Goyes Gelal. Doctora, está con el micrófono apagado. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continúe. Corresponde el 3.4 AP 0583 de CNCD 2025 GB, prescribe viernes 30 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien. El sumariado y recurrente es la abogada Marjorie María Andino Garófalo, secretaria de Fiscalía Provincial del Guayas. El hecho se resume así: la sumariada había incurrido en negativa en la prestación del servicio para entregar copias certificadas, despachadas y ordenadas por el fiscal provincial. Además, habría agredido de forma verbal a sus compañeros y usuarios, hechos que se adecuarían a las infracciones previstas
en el artículo 107, numeral 4 y 5. Por favor, señor presidente, autorizar la intervención de la subdirección de control disciplinario. Tiene la palabra. Tiene la palabra la técnica. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se encuentra que dentro del expediente número 092-10-18-22-12-0038, se autorizó la entrega de unas copias correspondiéndole a la sumariada en su calidad de secretaria de la Fiscalía a proceder con esta actividad, tanto más que mediante memorando número FPG DRP 2024-01143M, de 30 de abril del 2024, el abogado Luis Edén Vera Fernández, director de Recursos Provincial de la Fiscalía Provincial de Guayas, ya habría advertido a la servidora sumariada que tenía que cumplir con las actividades propias de su cargo, entre las cuales constaba precisamente la certificación de copias, documento del cual no se puede aducir falta de conocimiento, puesto que de la razón sentada de forma manuscrita en el mencionado memorando, se dejó constancia que la abogada Marjorie María Andino Garófalo se había negado a recibir este documento. No obstante, fuera de la actitud negativa para recibir el memorando, es una obligación de los secretarios emitir las copias que ya se encuentran debidamente autorizadas, ya que de acuerdo a la directriz distributiva de funciones de los secretarios de Fiscalía y asistentes de Fiscalía número 002 del 2019, de 29 de marzo del 2019, emitido por el director de Gestión Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado, se determina como una de las funciones del secretario de la Fiscalía certificar las copias simples. El secretario de Fiscalía tendrá razón de certificación por escrito. Ahora bien, del informe contenido en el oficio número FPG DRP 2024-002312-O de 7 de mayo del 2024, suscrito por el director de Recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas, se dejó establecido que la servidora sumariada en una reunión llevada a efecto el 6 de mayo del 2024 reconoció que se negaba a entregar las copias a pretexto de que esa actividad no se encontraba en sus funciones. En el presente caso, la servidora sumariada inobservó el deber funcional al dejar de cumplir con su obligación de atender la disposición del fiscal de la causa, abogado Washington René Astudillo Orellana, fiscal provincial de Guayas, en el impulso número 7 de 25 de abril del 2024, en el expediente en referencia en el que se determinó que por secretaría se otorguen las copias requeridas. En el presente caso, a fin de garantizar la correlación de la sanción y la lesividad del comportamiento de la sumariada, toda vez que se indicó que la servidora sumariada cumplió con la entrega de las copias requeridas, aunque no lo hizo de manera inmediata, provocando una demora leve de aproximadamente 10 días contados desde la disposición fiscal, esto es el 25 de abril del 2025, no se evidencia que se haya producido un efecto dañoso que pueda repercutir en una situación más grave en el desarrollo de la investigación fiscal, por lo que devendría en procedente aplicar una sanción observando el principio de proporcionalidad constitucional. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada abogada Marjorie María Andino Garófalo por sus actuaciones como secretaria de la Fiscalía Provincial de Guayas. Segundo, ratificar parcialmente la resolución emitida el 12 de mayo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Tercero, imponer la sanción de amonestación escrita a la abogada Marjorie María Andino Garófalo por sus actuaciones como secretaria de la Fiscalía Provincial de Guayas por ser responsable de la infracción disciplinaria contemplada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Bien, consulto, señora vocal, señor presidente, si es que tienen observaciones. Observaciones de mi parte. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación sugerida por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo, secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Badán Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes y aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos.
Corresponde, señor presidente, el 3.5 OFS 0326 SNCD 2024 JH prescribe el viernes 30 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. En este punto también me permito informar que en virtud de la excusa presentada por el subdirector nacional de control disciplinario, está presente en la sala de Zoom para este punto el jefe departamental. Gracias. Por favor, entrego la palabra en este momento al área técnica para que desarrolle la exposición del caso. Señor secretario, entiendo que hay una excusa presentada y debería estar otra persona delegada del área técnica, por favor. Sí, señor presidente, está conectado. Es el señor Winston Delgado. Por favor, está sin su micrófono encendido y con la cámara también apagada. Nos ponemos en... ya encendió el micrófono, sí. Gracias. Ofrezco disculpas en todo caso porque sí, efectivamente estaba el micrófono en mute y estaba apagada la cámara. Sí, efectivamente, respecto al expediente disciplinario OFS 326 SNCD de 2024-JH, en este caso los sumariados son los doctores Santiago Javier Espinel Ramírez, por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en ese entonces, y la magíster Verónica Elizabeth Miranda, por sus actuaciones como técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. A ellos se les está imputando en el presente sumario por presuntamente incurrir en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de que el referido servidor sumariado, el 27 de diciembre del 2022, suscribió un auto de inicio de sumario disciplinario dentro del expediente 17001-2022-1166-F, fuera del plazo de los 30 días que establece el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en contra de la magíster Verónica Elizabeth Miranda, por sus actuaciones como técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, por el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en el numeral 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la referida servidora judicial sumariada, al tener conocimiento del expediente disciplinario antes mencionado, desde el 15 de noviembre del 2022, era responsable de realizar el proyecto de auto de inicio, mismo que tenía que ser puesto en conocimiento de la autoridad provincial para la emisión del auto de apertura hasta el 8 de diciembre del 2022, fecha límite que tenía la autoridad sancionadora para evitar que opere la prescripción de la acción disciplinaria. Del análisis al acervo probatorio se determina que el expediente administrativo número 17001-2022-1166-F fue puesto en conocimiento de la autoridad provincial mediante memorando número CJ-DG-2027-7365-M, de fecha 8 de noviembre del 2022. No obstante, el auto de inicio fue emitido por el servidor sumariado el 27 de diciembre del 2022, cuando la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita. Pese a ello, el servidor, desconociendo la normativa que regula los procedimientos disciplinarios, la cual establece un plazo de 30 días para dictar el auto de inicio a partir de la recepción del informe confiable, dispuso la apertura de un sumario en contra de los doctores Miriam Janet Escobar Pérez, Fausto Lana Vélez y Juan Tenesaca Atupaña, jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por la presunta comisión de una falta leve tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Como resultado del proceso, el 31 de octubre del 2023, el magíster Adrián Andrés Racines Molina, en su calidad de director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario,
resolvió ratificar el estado de inocencia de los doctores Fausto Armando Lana Vélez y Miriam Janet Escobar Pérez. En cuanto al doctor Juan Tenesaca Atupaña, se declaró su responsabilidad administrativa por su actuación como juez del mencionado tribunal, al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del citado cuerpo legal, imponiéndose la sanción de amonestación escrita. Dicha sanción fue apelada para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual, mediante resolución del 26 de diciembre del 2023, declaró prescrita la acción disciplinaria por haberse iniciado fuera del plazo legal de 30 días. Con dicho antecedente, queda evidenciado que el director provincial sumariado ha transgredido lo dispuesto en el artículo 10, literal A, del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Asimismo, ha inobservado lo previsto en el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, como también deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 100 y vid. Respecto a la infracción disciplinaria 107.5 de la magíster Verónica Elizabeth Miranda Andrade, de los elementos de convicción recabados, se establece que el expediente disciplinario, signado con el número 17.001-2022-1166-F, constante en 8 fojas, fue entregado formalmente a la sumariada magíster Verónica Elizabeth Miranda el 15 de diciembre del 2022, conforme lo señalado en el correo electrónico institucional remitido por la servidora Michelle Andrade Quilachimán Galarza, en el memorándum número DP17-CD DPCD-2024-0113-M del 17 de enero del 2024, suscrito electrónicamente por la abogada Alba Mariuxi Zambrano Vera, secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario, mediante el cual adjuntó su informe en el que en su parte pertinente señala lo siguiente, abro comillas: una vez revisado el sistema SACHE y acta de entrega-recepción, se prueba que el servidor a quien se le asignó el expediente disciplinario número 17001-2022-1166-F, en su primer momento fue la funcionaria Verónica Elizabeth Miranda desde el 15 de noviembre del 2022 hasta el 19 de enero del 2023. Cierro comillas. Por lo tanto, se establece que contaba con un plazo de 23 días para cumplir con esta obligación. No obstante, no consta que la servidora sumariada haya elaborado el proyecto de auto de inicio correspondiente al expediente 17.001-2022-1166-F dentro del plazo establecido. Dicho proyecto debía ser remitido a la autoridad provincial a más tardar el 8 de diciembre del 2022, fecha límite para la emisión del auto de apertura y para evitar la prescripción de la acción disciplinaria. Sin embargo, la servidora alega de que no era posible iniciar el sumario disciplinario debido a que se le habían entregado copias certificadas de resolución número 1073-2022, correspondiente a la causa 09122-2022-00081. No obstante, si bien la servidora solicitó las copias certificadas de la mencionada resolución mediante memorándum número DP17-CD-DPCD-2022-1634M, el 19 de diciembre del 2022. Esta petición fue realizada con posterioridad al 8 de diciembre del 2022, es decir, fuera del plazo de los 30 días con el que contaba la autoridad sancionadora para ejercer la acción disciplinaria. En conclusión, se determina la responsabilidad de la magíster Verónica Elizabeth Miranda por sus actuaciones como técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha, del Consejo de la Judicatura, en su comisión de la infracción prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la servidora sumariada tenía conocimiento del expediente disciplinario desde el 15 de noviembre del 2022. Desde ese momento le correspondía elaborar el proyecto de auto de inicio y remitirlo oportunamente al director provincial de Pichincha, desde del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario,
con el propósito de evitar la prescripción de la acción. Sin embargo, había dejado transcurrir en exceso el plazo legal, incurriendo así en el retardo injustificado en el cumplimiento de sus funciones y afectando negativamente la prestación del servicio al que estaba obligada. Por lo cual, al respecto, hacemos una recomendación de que en el numeral 1 se recomienda declarar al doctor Santiago Javier Espinel por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Numeral 2. Declarar a la magíster Verónica Elizabeth Miranda por sus actuaciones como técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Numeral 3. Imponer al doctor Santiago Javier Espinel Ramírez por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y a la magíster Verónica Elizabeth Miranda por sus actuaciones como técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual respectivamente. Hasta ahí, señor presidente. Señores. Gracias. Doctora Boyes tiene la palabra. Gracias. Yo tengo dos observaciones en este caso. En otras ocasiones, cuando se ha hablado de sancionar a técnicos de control disciplinario por no haber hecho los autos de inicio a tiempo o por no haberlos hecho simplemente, nosotros ya hemos ratificado inocencias porque es indicado que este cargo no tiene esas facultades. Entonces quisiera preguntarle al doctor Winston Delgado que nos indique cuáles son, si es que tiene esa atribución el técnico de control disciplinario. Yo recuerdo que ya hemos dicho que no sancionábamos por esa razón. Y en el otro caso, quiero comentarles, en el caso del doctor Santiago Javier Espinel Ramírez, yo tengo tuve una relación de trabajo muy cercana cuando él era director provincial. Tengo un criterio hecho sobre su trabajo, ¿no? Que creo que lo que va a conducir es que me quite la objetividad que tengo, por lo tanto yo voy a tomar una definición más bien de no pronunciarme en el caso de él, pero en el otro sí quisiera que nos aclare para poder avanzar en el caso. Gracias. Tiene la palabra la de técnica. Sí, respecto a la técnica, en este caso, en el momento en que se le designó el expediente, ella tenía la responsabilidad de tener que presentar el informe en el tiempo determinado que manda la ley, que eran los 30 días, desde el momento en que se tiene conocimiento de la información. Dentro de que si está dentro de los cargos, no lo voy a afirmar, pero al momento en que le asignaron esa responsabilidad, tendría que cumplir con la misma. Con respecto a su pregunta o su inquietud, señora Vocal. Gracias. Doctora Yolanda Yupanqui, ¿tiene alguna observación? No, yo no tengo observaciones. Gracias. Elevamos a la aprobación del informe con las recomendaciones después. Apoyo. Secretaría, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boyesquelal. Dado que puede derivarse en algún tipo que según nuestro reglamento puede ser calificado como conflicto de intereses, porque yo conocí a uno de los sumariados y teníamos una relación muy cercana, entonces me voy a abstener me voy a abstener en general, porque además no ha sido suficiente la argumentación de control disciplinario respecto de las competencias que tenga un técnico de control disciplinario para hacer sustanciación y levantar autos de inicio. Pues mi voto es abstención. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor.
A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 2 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el siguiente punto, 3.6, OFS 0379 SNCD 2024 BL. Prescribe sábado 31 de mayo de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. De igual manera, señor presidente, me permito informar que el subdirector se encuentra conectado nuevamente y se encuentra en la sala. Señor presidente, está con... ya, perfecto. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente, signado con el número OFS 0379 SNCD 2024 BL, ha sido aperturado en contra de los doctores Felipe Esteban Córdoba Ochoa, Luis Antonio Rivera Velasco y Byron Javier Guillén Zambrano por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Los servidores antes mencionados habrían demorado 47 días en emitir la sentencia de apelación dentro de la causa número 17721-2021-0020G, seguida por el presunto delito de abuso sexual. En consecuencia, la actuación de los sumariados se encontraría inmersa en la infracción disciplinaria establecida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis del expediente disciplinario se establece que dentro de la causa en referencia, la audiencia de apelación fue celebrada el 10 de enero del 2023 por los sumariados, la cual fue reinstalada el 10 de marzo del 2023, en la cual se emitió la decisión oral. Finalmente, la sentencia fue suscrita el 27 de abril de 2023, a través de la cual se redujo a escrito la decisión de 10 de marzo de 2023. Ahora bien, la sentencia fue emitida después de 47 días plazo, contados desde que concluyó la audiencia de apelación. Esto es el 10 de marzo del 2023. No obstante, se considera pertinente considerar en el presente caso la teoría del plazo razonable desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues como lo ha mencionado dicho organismo, no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y que, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para mejor resolver del caso. Ahora bien, lo que resulta improcedente o incompatible con las provisiones de la Convención es que se produzcan dilaciones indebidas o arbitrarias. Esto dice la Corte Interamericana. Respecto a la complejidad de la materia, se debe recordar que se trataba de una causa extensa, pues hasta la emisión de la sentencia sumaban 1.137 fojas distribuidas en 21 cuerpos. Así también de las actas de audiencia se puede observar que la audiencia de apelación celebrada en 2 fechas fue extensa debido a los alegatos de cada sujeto procesal, en virtud de lo cual la audiencia de 10 de enero del 2023 tuvo una duración de 6 horas, 25 minutos y 57 segundos. Y la de 10 de marzo del 2023, una duración de 2 horas, 4 minutos y 6 segundos. Los argumentos esgrimidos en la referida diligencia fueron analizados en la sentencia por escrito, la cual contiene un total de 95 páginas. En este sentido, se ha verificado que tanto la audiencia de apelación como el expediente y la sentencia de la causa número 17721-2021-0020G fueron extensas, lo cual requiere mayor tiempo de los juzgadores para la emisión de una sentencia motivada. Así también hay que considerar las acciones de personal de cada uno de los jueces durante el tiempo que tuvieron en su poder la sentencia. De esta manera se tiene que, mediante acción de personal número 294 UATH 2023 JV de 23 de marzo del 2023, se otorgó licencia con remuneración al doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa, juez de la Corte Nacional de Justicia, desde el 27 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. Posteriormente, mediante acción de personal número 362 UATH 2023 JV de 6 de abril de 2023, se le otorgó vacaciones desde el 10 de abril de 2023 al 13 de abril del 2023. De igual manera, mediante acción de personal número 395 UATH 2023 JV de 11 de abril de 2023, se otorgó vacaciones al doctor Byron Javier Guillén Zambrano desde el 14 de abril de 2023 al 16 de abril de 2023, y mediante acción de personal número 398 UATH 2023 JV de 13 de abril de 2023, se otorgó vacaciones desde el 17 de abril del 2023 al 19 de abril del 2023. Tomando en cuenta las acciones de personal antes detalladas, el doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa, juez ponente, emitió el proyecto de sentencia en 11 días plazo,
Luego, el doctor Luis Rivera Velasco recibió la sentencia y la devolvió después de 8 días plazo, y el doctor Byron Javier Guillén Zabrano recibió la sentencia y la devolvió luego de 13 días plazo. De allí que no se denota que exista una inacción de cada uno de los sumariados, pues después de recibir la sentencia para la respectiva revisión, la entregaron en un tiempo razonable para continuar con su tramitación. Bajo estas premisas, al no haberse comprobado que existe un retardo que resulte injustificado por parte de los sumariados en la emisión de la sentencia por escrito de la causa número 17.721-2021-00020G, deviene pertinente ratificar su estado de inocencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia de los doctores Felipe Esteban Córdoba Ochoa, Luis Antonio Rivera Velasco y Byron Javier Guillén Zambrano por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, al no haberse comprobado el cometimiento de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario. 2. A fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, por contener información de un delito de carácter sexual. Tercero, disponer el archivo del presente expediente disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que existe alguna observación. No tengo observaciones. Si no existen observaciones, elevo a moción el informe con las recomendaciones. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Escalal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde el punto 4, varios. El primero, que ha sido consignado, es de la P0603 SNCD 2025 GB. Prescribe viernes 30 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Hoy. Gracias. Este caso es uno en donde Marjorie María Andino Garófalo, que es sumariada, recurre y pide que se revea la decisión que se ha tomado por el inferior, quien ha actuado como secretaria de la Fiscalía Provincial del Guayas. Y en ese cargo se indica que presuntamente habría incurrido en un retardo en sentar razones de notificaciones, negativa en recibir carga laboral y falta de firmas en actas y razones que se desprenden del oficio FPG DRP 2024-002267 de 6 de mayo de 21024, suscrito por el magíster Luis Edén Vera Fernández, director de recursos de la Fiscalía Provincial del Guayas, hechos que se adecuarían a las infracciones previstas en el artículo 107, numerales 5 y 17 del COD. Por favor, que el análisis y la recomendación nos proporcione el subdirector nacional de control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A la servidora sumariada se le atribuyen las faltas disciplinarias contenidas en los numerales 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber incurrido en un presunto retardo en sentar razones de notificación, negativa en recibir carga laboral y falta de firmas en actas y razones. Actuaciones que se desprenden del oficio número FPG DRP 2024-002267-O de 6 de mayo de 2024, suscrito por el director de recursos de la Fiscalía Provincial de Guayas, al que se adjunta el memorando número FPG DP 2024-00674M de 2 de mayo de 2024, del que se observa lo siguiente. Dentro del numeral primero del memorando mencionado, se observa que la servidora sumariada el 18 de abril del 2024 no habría recibido la carga laboral que pretendía ser entregada por la abogada Mónica Saper Calvache, de la asesoría jurídica del fuero provincial, misma que contenía instrucciones fiscales, investigaciones previas y trámites LOTAI para notificar, retardando de esta manera la sustanciación de investigaciones previas y procesos de conformidad a lo manifestado a través del memorando número FPG-DP 2024-00592M de 19 de abril de 2024. Asimismo, la servidora en su escrito de contestación y apelación manifiesta que se encontraba delicada de salud y que se encontraba con permiso médico. Sin embargo, de los memorandos mencionados dentro de la presente resolución, se puede observar que la servidora sí habría registrado sus marcaciones el día 18 de abril de 2024,
por lo que estaba dentro de sus atribuciones, responsabilidades y obligaciones recibir la carga laboral con el fin de no dilatar las investigaciones o instrucciones. Asimismo, se debe mencionar que de la revisión de los hechos probados se ha podido evidenciar que el certificado médico presentado por la servidora ante la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado se lo hizo el 24 de abril de 2024, esto es un día después del memorando número FPG-DRP 2024-01080M, a través del cual se le pidió la respectiva justificación, por lo que queda evidenciado que la servidora no ha dado cumplimiento a sus funciones como secretaria de la Fiscalía Provincial de Guayas. Dentro del memorando se encuentra el numeral 3 del memorando FPG-DP 2024-00674M de 2 de mayo del 2024. El asistente de Fiscalía, abogado Moisés Luis Santamaría, habría manifestado que de la revisión del último impulso del expediente fiscal número 090-70-182-10-723, que fue notificado por la abogada sumariada Marjorie María Garófalo el 10 de abril de 2024, se observa que no consta sentada la razón de notificación, motivo por el cual no se pudieron cargar las respuestas a los oficios y versiones señaladas para el efecto, y que este hecho ocasionó la dilación de las versiones ya receptadas dentro de la instrucción fiscal. Esto por la imposibilidad de subirlas al sistema, causando el malestar de los usuarios que debieron esperar para poder suscribir el acta de diligencia, lo mismo que es ratificado mediante correo electrónico de 22 de abril de 2024 a las 16:45 al fiscal provincial del Guayas, correo que consta foja 7 del proceso disciplinario y al mismo que adjunta captura de pantalla del sistema SIAP 2.0. Por lo que se podría evidenciar que la servidora sumariada no habría dado cumplimiento a sus atribuciones y funciones como secretaria de la Fiscalía Provincial del Guayas. En cuanto al numeral 4 que se le imputa a la servidora, se tiene que el 26 de abril de 2024, el asistente de la Fiscalía, abogado Carlos Luis Pico Segarra, le habría requerido que de forma comedida se sirva efectuar la materialización del contenido del correo electrónico remitido el 25 de abril del 2024, desde el correo electrónico secretaría.general@rpguayaquil.gov.es del registrador de la propiedad de Guayaquil, a través del que se daba contestación al oficio FPG FFPI 0853-2024-000738-O, emitido por el fiscal provincial mediante impulso fiscal número 17 de 18 de abril de 2024, perteneciente al cuaderno fiscal número 090-1018-2305-3847, a lo que la servidora sumariada habría contestado que esas no son sus funciones, por cuanto ella no estaba encargada de la ventanilla electrónica o virtual asignada a la Fiscalía Provincial de Guayas. Esto se verifica con lo manifestado por la servidora sumariada dentro de su escrito de contestación. De lo expuesto, en líneas que anteceden, mal se haría en atribuir responsabilidad administrativa y sancionar a la servidora sumariada por este hecho en específico, puesto que no es la persona o no era la persona designada para la ventanilla virtual. También se ha podido verificar que la servidora sumariada ha incurrido en un incumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en la normativa vigente de conformidad al artículo 107, numeral 17, del Código Orgánico de la Función Judicial, al incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. En este sentido, la secretaria ha omitido cumplir con funciones esenciales inherentes a su cargo, tales como la recepción, tramitación y control oportuno de la documentación y actuaciones procesales que ingresan al sistema, omisión que se evidencia en su falta de gestión para recibir la carga laboral, lo cual ha ocasionado dilaciones indebidas en los trámites propios de la Fiscalía. Asimismo, ha incurrido en una omisión específica al no sentar la razón de notificación del impulso de 10 de abril de 2024 dentro del expediente número 090-70-182-10-70-023, impidiendo con ello que oficios y diligencias puedan ser ingresadas al sistema informático institucional, generando retrasos en el procedimiento fiscal, afectación directa a la eficiencia del servicio y malestar en los usuarios que se vieron obligados a esperar para suscribir las respectivas actas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada abogada Marjorie María Andino Garófalo por sus actuaciones como secretaria de la Fiscalía Provincial del Guayas. Segundo, ratificar parcialmente la resolución emitida el 20 de mayo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Esto es en cuanto a la responsabilidad administrativa por haberse evidenciado una inconducta por parte de la sumariada. Tercero, imponer la sanción de amonestación escrita a la abogada Marjorie María Andino Garófalo por sus actuaciones como secretaria de la Fiscalía Provincial del Guayas, por ser responsable de la infracción disciplinaria contemplada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Hasta aquí, señor presidente. Estoy en la ponencia, en este caso consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. Ninguna. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquilal. A favor. A favor. Vocal Leona Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, quisiera que comunique a este cuerpo colegiado si es que existe puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, informo a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos en el orden del día de la presente sesión. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13 horas con 50 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.